Vamos a hablar con nuestro abogado Daniel Manríquez y el tema de hoy, Tania, es la herencia. Sí, la herencia, que es súper importante también saberlo cuando ocurren este tipo de cosas en la familia y hay que tomar una decisión ahí con todos los integrantes. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Hola, muy buenos días, Matías. Acá estamos, contento, feliz nuevamente por esta invitación y también porque vamos a tratar un tema que es bastante importante, que las personas muchas veces cuando se produce el fallecimiento de algún familiar no saben qué hacer. Claro. Así que hoy día vamos a tratar de dejar bien claro, al menos lo general, por el tema del tiempo, y hablar de la herencia intestada, es decir, aquella herencia que queda no por un testamento, sino que aquella herencia que deja una persona simplemente fallece y no redactó nada. ¿Y qué es la herencia que provoca después algunos problemas, algunas rencillas, discusiones ahí en la familia? Entre los tíos, los hermanos, los primos. ¿Cierto? Sí. Bueno, le vamos a solucionar ese problema hoy día para que no le ocurra eso con su familia que tanto quiere. Bueno, aquí está Daniel Manríquez. Primero que todo queremos saber, Daniel, qué es la herencia y cuándo me toca recibir herencia, en qué casos y en qué circunstancias. Bueno, la herencia es un derecho que tienen las personas para transmitir aquellos derechos que le quedaron a una persona que falleció, que en el mundo del derecho se le conoce como el causante, y poder adquirir estos bienes para integrarlo a su propio patrimonio legalmente. Bien, entonces en Chile son herederos todos, o sea, principalmente los familiares, ¿ya? A menos que la persona haya dejado un testamento. Dentro de los herederos tenemos lo que nosotros llamamos el orden de sucesión. O sea, ¿quiénes son las personas que son los primeros llamados a heredar cuando fallece una persona? Y acá vamos a tener que distinguir, dependiendo de si la persona que falleció dejó o no dejó hijos, si es que sus padres están o no están vivos, si es que tiene un cónyuge que quedó también con vida. ¿Ya? En esos casos nosotros vamos a poder determinar quiénes son las personas que tienen derecho a la herencia. Lo más común, Matías, es que las personas, por lo general, cuando lo que más uno ve, obviamente esta no es todos los casos, es que por lo general son los padres los primeros al fallecer. Y cuando los padres fallecen, son los hijos los que heredan, pero en esto nosotros tenemos un montón de casos que se pueden ir dando, porque no siempre los padres fallecen al mismo tiempo. Por supuesto. Sí. Ahí estamos viendo una lámina justamente de Daniel, que sí. Hay un caso de que fallecen los dos propietarios. Exactamente, mira, yo preparé estas láminas para que la gente entienda cuáles son, cuánto es lo que le corresponde a cada persona en la herencia cuando fallece un familiar. Y en el caso número 1, que es el que están presentando ahora, es el caso, como puse ahí en el símbolo arriba a la izquierda, está un inmueble, que es por lo general cuando uno hace estos trámites, cuando se queda un inmueble y fallecen los dos propietarios del inmueble. Supongamos el caso que los papás cuando fallecieron eran dueños de una casa y que la adquirieron mientras estaban casados. En ese caso, a los hijos lo que les corresponde hacer es un trámite llamado la posesión efectiva. Y quería hablar, antes de pasar a la lámina, Matías, me gustaría que nos detuviéramos un minutito para hablar de eso, que es un trámite esencial. Cuando se produce el fallecimiento de una persona, el primer trámite que tienen que hacer, obviamente, con posterioridad al duelo, es hacer un trámite ante el registro civil que se llama la posesión efectiva. Este es un trámite que las personas pueden hacer y no necesitan que lo haga un abogado, necesariamente. A veces, cuando las personas dejan muchos inmuebles o cuando dejan muchos bienes, cuando tienen muchas cuentas bancarias, en esos casos se recomienda que se haga con un abogado para que no le rechacen este trámite. Okay. Porque hay que rellenar muchas cosas, hay que solicitarlo a través de un formulario. Pero en estos casos donde cuando una persona fallece, los hijos, los herederos pueden ir al registro civil a hacer este trámite de la posesión efectiva, que es un trámite en el que el Estado, a través del registro civil, dice públicamente, efectivamente tal persona falleció, efectivamente esta persona dejó todos estos bienes y efectivamente sus herederos son tal persona en calidad de cónyuge sobreviviente, en calidad de hijo, en calidad de nieto, etc. Entonces, una vez que nosotros hacemos esto, podemos pasar de lleno a hablar de estos casos. Okay. Entonces, como te señalaba, en este caso es un caso en que fallecen los dos propietarios y dejaron 3 hijos, por ejemplo. Claro, se supone que legalmente la familia hizo ya el trámite de la posesión, ¿cierto? Exactamente. Ya, okay. Y acá vamos a determinar cuánto es lo que le va a corresponder a cada uno de estos hijos. Entonces, a cada uno, como solamente dejaron a 3 hijos,
a cada uno de los hijos les corresponde una cuota de ese inmueble, de esa propiedad, en la misma proporción. Es decir, en este caso el 33% a cada 33,3% a cada uno de los hijos. Ya. Que este es el caso número 1, que es el más simple, por decirlo así. Si gustas, pasamos al siguiente caso. Ahí está. Acá. Entonces, este es un caso en que, por ejemplo, una persona, un matrimonio, fallece uno de los cónyuges, pero el inmueble, la casa, no era de propiedad de los dos matrimonios. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, hay muchos casos en que una persona soltera compra un inmueble, pero después se casa. Entonces, ese inmueble no pasa a ser del matrimonio. Entonces, ¿y qué pasa si es que fallece él solamente, por ejemplo, en este caso, el padre que compró la casa antes de casarse y fallece él? Y dejó a su cónyuge sobreviviente y dejó también a sus 3 hijos. En este caso, la ley lo que señala es que al cónyuge sobreviviente o la cónyuge sobreviviente le corresponde el doble de lo que le corresponde a cada uno de los hijos. Entonces, si es que son 3 hijos, ahí tenemos que a la cónyuge sobreviviente le va a corresponder el doble. Okay. Por eso es la proporción que está señalada ahí, Matías. Se entiende, perfecto. Entendemos perfecto la lámina entonces. Caso 1 y caso 2. ¿Tenemos otro caso? Sí. Tenemos otro caso. Si gusta, pasamos al siguiente. Ahí está, caso 3. El caso número 3. Ya, acá tenemos, bueno, el caso 3 es básicamente lo mismo, pero ahora vemos que cuando se incorpora un hijo nuevo, como al cónyuge sobreviviente le toca el doble de lo que le corresponde a cada hijo, bueno, esa es la proporción que le va a tocar. Sí, eso es lo mismo, pero era para explicarlo en otra lámina, el mismo caso. Súper. Pero bueno, con un hijo más. Queremos saber, abogado, ¿a qué institución debemos contactar o asistir cuando ocurre el fallecimiento del propietario o del dueño de los bienes, para empezar con todo el papeleo? Porque como tú nos dices, es un trámite igual que hay que darse el tiempo de hacerlo. Sí, este trámite sí o sí se tiene que pasar primero por el registro civil, el que va a emitir este certificado de la posesión efectiva, y luego hay que ir al Servicio de Impuestos Internos para solicitar, para preguntarle al Servicio de Impuestos Internos si es que la herencia que yo voy a adquirir está o no está afecto a impuesto a la herencia. Claro. Existe un impuesto a la herencia, pero así como existe el impuesto a la herencia, también existe la exención, es decir, la no obligación de pagar el impuesto a la herencia. ¿Y en qué caso yo estoy exento? Si es que la cantidad de bienes que yo voy a adquirir está evaluado en menos de 600 UTMs, en ese caso yo no pago ningún impuesto, pero necesito el certificado del Servicio de Impuestos Internos que diga si es que mi herencia está o no está afecta a impuestos. Ese es el segundo trámite. Entonces tenemos registro civil, Servicio de Impuestos Internos, y después, con estos 2 documentos, vamos al conservador de bienes raíces, que es donde se registra quiénes son dueños de los inmuebles, para inscribir esta propiedad. Y el conservador de bienes raíces nos va a dar un certificado que va a decir que efectivamente los herederos adquirieron este inmueble a través de la herencia. Ok. ¿No hay fecha de tope para hacer este tipo de trámites, Daniel? No existe una fecha de tope. O sea, hay mucha gente que espera años. Claro. Suele ocurrir, Matías, que muchas veces fallecen los padres y dejan a sus 3 hijos. Por ejemplo, el caso número 1 que vimos. Y los hijos uno de los hijos sigue viviendo en el inmueble, los otros 2 hijos viven en otro lugar. Claro. Y en ese caso, lo dejan estar, porque dicen, pucha, bueno, mi hermano se quedó viviendo allá, pero con el tiempo ocurre que alguno de los 3 hermanos fallece y algún heredero de más abajo, un nieto, diga, ¿sabes qué? Yo quiero hacer la posesión efectiva de esto porque quiero saber cuánto me corresponde a mí en esta propiedad. Claro. Daniel, sí. Una consulta. Cuéntame. Hola, Daniel. ¿Qué pasa cuando uno de los propietarios fallece y aparece un hijo? Un hijo que no era como parte del núcleo. Oh, buena pregunta. Eso también es un caso que suele ocurrir. Y por lo general es un caso que provoca problemas al momento de que los familiares, los hijos, por ejemplo, teníamos el caso de los 3 hijos, que nosotros creíamos que eran los únicos hijos que tenían, y quieren vender la propiedad. Entonces empiezan el trámite de la posesión efectiva, solicitan al registro civil la resolución de la posesión efectiva que nos diga quiénes son los herederos, y ¡pum!, aparece un 4º hijo que no era del tronco común, no era de ambos padres, y que lo tenía por otro lado. En ese caso,
ese hijo no matrimonial también tiene derecho en la herencia, también le corresponde su cuota. Por lo tanto, para vender la propiedad van a necesitar la voluntad de aquel heredero que no se sabía que era un heredero. Ya, perfecto. Eso es algo que va a ocurrir. Ya, y eso se conversa, me imagino, Tania y Daniel, como en buena entre la familia, tratar de que resulte. Idealmente tratar de resolverlo en buena. A mí estoy viendo un caso justamente de una persona que dejó un heredero y no se sabía que estaba en Francia. ¿Ya? Entonces hubo que hacer todo el contacto con esta persona, ir a Francia. Uno de los herederos fue para allá a conversar con él, a explicarle la situación en que estaba, porque el registro civil aparecía en la otra persona como hijo. Ya. Entonces están en una negociación para ver si es que puedan ceder sus derechos al resto de los herederos, para que ellos después puedan vender, que ese otro trámite que se puede hacer, la cesión de los derechos. Y si no, en el peor de los casos, lo que habría que hacer es un juicio de partición. Y en el juicio de partición, lo que hago es que llamamos a un juez partidor para que este juez dirima cuánto es lo que le corresponde a cada uno de los herederos y eventualmente incluso conseguir la venta forzada de este inmueble. Por ejemplo, rematándolo o vendiéndolo directamente, y el juez partidor se encargará de hacer la división de cuánto le corresponde a cada heredero. Pero es un juicio, Matías, Tania, que es un juicio largo y es un juicio a veces engorroso porque cuesta notificar a aquel heredero que no se conocía su existencia. Claro. ¿No hay que mejor hacerlo por la buena? Sí, y en caso de que no se logre llegar como un acuerdo por la buena, por decirlo como coloquialmente, ¿cuánto puede tardar el trámite? Mira, dependiendo del número de herederos, todo va a depender, porque si tenemos pocos herederos, el trámite puede demorar quizás 2 años, incluso más. Igual es harto. Harto. Sí. Es harto, sí, son largos. Ahora, pero si tenemos los casos que suelen ocurrir, que tenemos una herencia, por ejemplo, padres que dejaron a 7 hijos. De estos 7 hijos, 2 fallecieron, y cada uno de estos 2 hijos fallecidos dejaron cada uno 3 hijos y 4 hijos. Entonces subió tanto el número de herederos que yo tengo que notificarlo a cada uno de ellos. Y solamente en el trámite de la notificación se puede estancar el juicio meses. Incluso años. Incluso un año se puede llegar a demorar solamente la notificación. Porque es costoso. Porque yo, para notificar, tengo que encargar un receptor judicial. El receptor judicial me puede cobrar por la gestión desde 35.000 pesos a 60.000 pesos por gestión. Imagínate eso por heredero. Entonces la gente, y al próximo mes que me llegan unas luquitas, yo voy a contratar nuevamente el receptor. Entonces así se puede tardar mucho. Claro que sí. Y disculpa, Mati, Vale, no. El trámite de la posesión efectiva, cualquier heredero, por decirlo de alguna manera, ¿lo puede realizar por sí solo o tienen que estar, no sé, los 3 hijos o los 4 hijos? Puede realizarlo cualquiera de los herederos. Individualmente. Porque yo, obviamente, cuando solicito el trámite, yo de todas maneras le informo al registro civil quiénes son los herederos que yo sé que existen. Sin embargo, el registro civil, en su base de datos, tiene conocimiento de quiénes son otros herederos. Entonces el registro civil, igual, aunque yo, por ejemplo, maliciosamente digo, no voy a poner a mi primo que está por ese lado porque le tengo mal. Entonces no lo pongo en el trámite. El registro civil, de todas maneras, tiene la obligación de señalar cuál es el heredero. Es verdad. Bueno, estamos conversando con el abogado Daniel Manríquez el tema de la herencia, y está nuestro WhatsApp habilitado para que usted haga sus preguntas en caso de que tenga alguna duda en cuanto a este tema. Más 569-6253-2873. Aquí arribita justo va pasando para que usted pueda hacer su pregunta. Daniel, hay un concepto dentro de todo este tema de la herencia que nos gustaría saber de qué se trata, que es la cuarta de libre disposición. La cuarta de libre disposición. Ya. La cuarta de libre disposición es una facultad legal que tienen los testadores, es decir, las personas que dejan un testamento. Ya, esto solo opera para el testamento, no opera para los casos que estábamos viendo ahora, que es sin testamento. Tú, cuando dejas un testamento, tú no puedes legalmente dejar todos tus bienes, disponer de todos los bienes tuyos al momento de tu muerte. ¿Por qué? Porque la ley lo que busca proteger es la familia. Entonces, la familia siempre, sí o sí, va a tener un derecho aparte de la herencia que deja la persona que fallece. Sin embargo, también tiene una posibilidad el testador de poder disponer del cuarto de libre disposición, que en el fondo un cuarto es el 25%. El 25% de sus bienes los puede disponer. Es decir,
por poner un ejemplo, Matías y Tania. Yo al momento de mi fallecimiento dejo una casa, tengo a mi señora, tengo mis hijos, pero a don Matías Godoy le voy a dejar el 25% de los derechos de mi casa. Bien. Legalmente eso sí se puede hacer, Ya. pero solo hasta el 25%. Ok. Se entiende. Porque la familia tiene derecho al otro 75%. Ahora, también yo tengo el derecho a disponer libremente, o sea, derecho a disponer de otro 25%, pero solamente para mejorar la posición de alguno de mis herederos. Es decir, hay una hija mía que tengo que no le fue tan bien en la universidad, que no encontró una buena pega, que no tuvo una posición tan favorecida como el resto de mis hijos. Entonces a ella un 25% puedo dejárselo a ella, pero solo porque es heredera. Ya, se entiende. Daniel, este testamento tiene que ser también, me imagino, de forma legal, ante notario, fiscal lo fiscalice, porque si lo escribo nomás y digo ya, yo dejé mi testamento debajo del colchón, el día en que fallece la persona, ahí un demente puede ir y quemar ese testamento y desapareció. Entonces, para entenderlo bien, es totalmente legal y tiene que ser ante notario, ¿cierto? Efectivamente, el trámite del testamento es un trámite solemne. Claro. Tiene ciertas solemnidades legales que se hacen ante notario. Entonces yo voy al notario y tengo que llevar, obviamente con los debidos testigos, y quienes van a informar que van a presenciar este acto, y el notario va a tomar nota de cuáles son los bienes que deja. Pero para que quede claro, es un acto solemne que posteriormente se inscribe y se registra en el Registro Nacional de Testamentos. Claro. Súper. Matías, si gusta, solamente para dar el cierre a los casos que estaba mostrando, sí. Que el caso número 4 es uno de los casos, este es uno de los casos más comunes que vemos. Este es el caso en que fallecen, que el matrimonio era dueño de un inmueble. ¿Ya? Que el matrimonio, durante el matrimonio compraron un inmueble y fallece solamente uno. Y como puedes ver, a diferencia de los otros casos, en este caso la cónyuge sobreviviente adquiere mucho más que el resto de los herederos. ¿Por qué? Si podemos ir a la siguiente lámina, por favor. Vamos a avanzar. Sí, porque acá va a quedar claro. Ahí está. Cuando los cónyuges están casados en sociedad conyugal y compran un inmueble, ese inmueble le corresponde el 50% a cada uno de los cónyuges. Entonces, la cónyuge sobreviviente ya era dueña de la mitad del inmueble. Claro. Y la otra mitad es la que se divide entre los herederos, que vienen a ser la cónyuge sobreviviente, y los hijos. Por eso, en este caso, la cónyuge sobreviviente le corresponde más en la propiedad. Claro. Clarito. Se entiende, sí. Se entiende. Bueno, nos llegó una pregunta a través del WhatsApp, justamente nos dicen: hola, si los padres y los hijos de un fallecido están vivos, ¿cuánto le corresponde a cada uno? Lo vuelvo a repetir. Si los padres y los hijos de un fallecido están vivos, ¿cuánto le corresponde a cada uno? ¿Se entiende la pregunta que nos hace el amigo? Si los padres y los hijos de un fallecido están vivos, ¿cuánto le corresponde a cada uno? Bueno, acá los primeros llamados al orden de sucesión son los hijos, ¿ya? Entonces, en ese caso, lo que le va a corresponder sería a los hijos les va a corresponder la herencia que les corresponde, en las proporciones que habíamos señalado. ¿Y los padres ahí no tienen entonces nada que...? No, los padres no, sí. A no ser que el hijo que la persona fallecida haya dejado un testamento, ¿no? Que diga... Haya dejado un testamento, exactamente. Se entiende, ya. Exactamente. Se entiende totalmente. ¿Tienes una duda, Tania? Sí, aquí tengo otra pregunta. ¿Ya? Que dice: hola, después de haber hecho la posesión efectiva en el registro civil y también en el servicio de impuestos internos, ¿qué trámite es el que se hace en el conservador de bienes raíces? Ya, lo que tenemos que hacer es solicitar en el conservador de bienes raíces la inscripción de la posesión efectiva. Entonces, ese es el trámite, la inscripción. ¿Para qué? Para que el conservador de bienes raíces inscriba en todo su registro de propiedades, respecto de esa propiedad en particular, que tales personas han heredado y que ellos son los actuales dueños. Es la solicitud de la inscripción de la posesión efectiva.
Súper. Perfecto. Daniel, la gente está interesada haciendo preguntas aquí a través del WhatsApp. Dice, buenos días Daniel, consulta, los bienes, por decir muebles, cuadros, menaje, etcétera, que está dentro del hogar, ¿se reparten entre herederos hijos? Mi madre dejó la casa en que vivía a mi hermano y él se quedó con todo. ¿Eso es legal? Ya. Efectivamente, tú cuando haces la solicitud de la posesión efectiva, es importante poder señalar cuáles son todo el inventario de todos los bienes. Uno tiene que indicar cuáles son todos los bienes que dejó la persona, porque uno no solo hereda los bienes inmuebles, por lo que uno también hereda el menaje, lo que se conoce. Todos los bienes que están dentro de este inmueble también se van a heredar. Por lo tanto, es importante que eso se señale y eso es motivo de muchas discusiones también entre familiares, porque muchas veces hay uno de los hijos que se queda viviendo ahí, fallece el padre o la madre o los padres y se pone a vender las cosas. Entonces, en ese caso, lo que estaría ocurriendo es que se está vendiendo bienes que son de la comunidad hereditaria. Cuando fallecen los padres, y antes de hacer la posesión efectiva, de todas maneras se forma una comunidad hereditaria. O sea, ya existe un derecho a inscribir esa propiedad a nombre de uno, pero uno ya es titular de esos derechos. Por lo tanto, si es que fallecen los padres y uno de los hermanos se pone a disponer libremente de esto, yo tendría derecho incluso a demandar a ese hermano porque está vendiendo cosas que son de mi propiedad. Ok, ¿y el inventario en qué momento se hace entonces, Daniel, para que quede claro? En la posesión efectiva. Ahí se pone todo lo que está dentro de la casa también. Exactamente. Súper, ahí sí que se entiende. Sí. Entonces a la amiga ahí le decimos que si en caso de que el hermano esté vendiendo las cosas que está dentro de la casa, eso sí que es ilegal, usted puede tomar acciones, para que le quede claro. Efectivamente. ¿Hay otra pregunta, Tania? ¿Tienes otra por ahí? Sí, hay alguien que pregunta y dice, buenos días, ¿qué pasa si hay peleas entre las partes? Ya. Ya, si es que existe pelea entre las partes, mi recomendación es que no incrementar esta pelea. Si ya estamos en una situación negativa, una situación familiar negativa, mi recomendación es que vayan y conversen con un abogado antes de que esto siga incrementando, porque mientras antes uno acuda a una persona que tiene conocimiento en la materia, son mayores los daños que se pueden evitar a futuro. Entonces, mi recomendación es que se converse primero con abogados, ojalá un abogado en común, si no se puede, un abogado cada una de las partes para negociar estos temas, para evitarse un juicio. Dicen por ahí un viejo aforismo que más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Los juicios son largos, los juicios son desgastantes, las personas se cansan de los juicios y abandonan. Entonces, para evitar eso, mi recomendación, antes de irse a juicio, convérselo con un abogado, que le ayude también a alinear cuáles pueden ser las diferencias y cuáles pueden ser aquellas cosas que tienen en común. Y si obviamente esto ya se frustra, claramente acá siempre se pueden iniciar acciones legales. Claro, lo importante es no llegar ahí a las manos, Tania, Claro. cuando ya la cosa ya se empeora, de verdad que no, así que hay que tratar de frenarlo antes. Claro, antes de que sea demasiado tarde. Claro. Tenemos la última pregunta, querido abogado. Dice, hola, Cuéntame. si alguien no tiene herederos ni otros familiares, ¿puede entregar toda su fortuna a un no familiar? Sí. Si una persona no tiene ningún heredero, ningún tipo de heredero, no tiene hermanos, no tiene tíos, hasta un cuarto grado, esa persona puede disponer libremente del 100% de su patrimonio. Ese es el único caso en el que se podría disponer. Ya. Pero igual debe dejarlo con testamento esa persona, ¿no? Tiene que dejarlo con testamento. Y en caso de que no haya testamento, Solamente. ahí ya pasa por un tema de... O sea, sí, perdón, me enredé hace poco cuando te respondí. Mira, cuando una persona no tiene ni ascendientes, ni descendientes, ni cónyuge sobreviviente, en ese caso puede disponer libremente. Ya. Ahora, en testamento, pero si esa persona no dejó testamento, lo que va a hacer, lo que ocurre que hay que hacer, es que este bien se va a repartir entre los herederos que están más lejanos, a ver si encontramos alguno. Y si nadie reclama, eso pasa a ser del fisco. Claro. Sí, y ahí entra remate la casa y todo. El otro día estuvimos conversando con el ministro de Bienes Sociales, Daniel, para hacer el contexto, que nos explicaba justamente lo que tú nos estás contando, que si hay una vivienda que sabemos que no es de nadie o una persona que no tenía herederos, uno puede hacer ahora este trámite y también te puedes quedar con una parte de esa casa por hacer el trámite.
Sí, solamente por hacer, si una persona es la que se encarga de hacer este trámite, efectivamente tiene el derecho. Matías, mira, esa es una materia muy específica que respecto a los detalles no me atrevo a dar una respuesta concisa, pero sí se puede, eso es cierto. Claro, sí. Yo, por ejemplo, ocurre que hay un vecino, suele ocurrir también en vecindarios, que hay una vecina viejita que no se conoce si es que tuvo heredero, tiene su propiedad y esa persona fallece. Entonces yo puedo aportar como vecino, digamos, con un derecho a cierta recompensa. Súper. Tenemos una última pregunta. ¿Ya? Que dice: hola, mi tía ante notario me dejó su casa y ella falleció en 2012 y una vecina me llevó a la municipalidad y desde el 2013 que me han estado tramitando, porque siempre son estudiantes. ¿Cómo lo puedo hacer? Ya, lo que le está ocurriendo a la persona que está consultando es que cuando tú dejas un testamento, la posesión efectiva no se hace ante el registro civil. Solamente en ese caso, la posesión efectiva se solicita ante un tribunal civil, es un juicio. ¿Ya? Hay que solicitarle al juzgado que ellos me otorguen esta sentencia de la posesión efectiva, que diga quiénes son los herederos. Estos juicios están pensados para que sean más o menos expeditos, porque no necesariamente existe una contraparte, sino que yo le pido nomás al juez. Estos juicios se pueden demorar si las diligencias, si los trámites en este procedimiento no se hacen. Esto se demora. Lo que le debe estar ocurriendo a la persona que ha consultado es que fue a la Corporación de Asistencia Judicial. Que la Corporación de Asistencia Judicial en el fondo es el trámite, o sea, es el ofrecimiento que hace el Estado de abogados de trámites judiciales de manera gratuita. Entonces, efectivamente, los abogados, todos tenemos que hacer la práctica en la corporación y nosotros estamos tan solo 6 meses haciendo la práctica. Entonces, quizás no alcanzo a terminar al 6º mes y ya pasa otro postulante abogado también a tomar la causa y pasa de mano en mano. Entonces, si esa persona quiere evitarse esto, lo que podría hacer, bueno, si es que tiene la capacidad económica para poder hacerlo, que se contrate un abogado y por último le pague al final del juicio y con derecho a un porcentaje de la venta, no sé, ahí van a tener que ver cómo se arregla, pero idealmente no quiero decir que la corporación trabaja mal o que trabaja lento, porque varía. Incluso hay abogados privados particulares que las pegas no las sacan tan rápido, ¿verdad? Entonces, si ella quiere algo más expedito, quizás va a tener que conversarlo con un abogado y verlo derechamente con uno. Claro. Bueno, aprovecha de hacer su pregunta, Tania, al más 569-6253-2873. Abogado, de verdad que el tema está interesante porque la gente está interesada en saber qué hacer cuando le ocurre esto en su familia. Le voy a leer otra. Dice: hola, mi mamá falleció el año 2018, tenía 3 hijos, pero uno de ellos falleció el 2012. No dejó hijos, ¿le corresponde herencia a mi cuñado? A ver, veamos bien los datos. La madre falleció en el año 2018. ¿Y el hijo cuándo falleció? Uno de ellos falleció el 2012. Ah, el 2012. Claro. Ya. Él no dejó hijos y ella pregunta si le corresponde herencia a su cuñado. Ya. En este caso, como el hijo falleció con anterioridad a la madre, digamos, en ese caso a la cuñada no le corresponde herencia. No le corresponde. Okay. No tiene derecho a representarlo a él en ese caso. Distinto hubiese sido claramente si es que hubiese dejado hijos. Ah, claro. Ya. Claro, tal como nos explicó hace un ratito. Tenemos otra, abogado. Falleció mi abuela. Dejó 2 hijos. Con el tiempo murió uno de ellos. Ahora quieren vender. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Ya, déjame ver. Falleció la abuela, dejó a 2 hijos. Con el tiempo murió uno de ellos. Y uno de ellos murió. Quieren vender. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Ya, los pasos a seguir. Primero, lo que tenemos que saber es que este hijo que falleció, ¿cuántos hijos dejó? ¿Verdad? Tenemos que saber saber a ciencia cierta cuántos hijos dejó. Supongamos, en el caso hipotético, que dejó 2 hijos. Entonces, el otro hermano, que está vivo, lo que debería hacer es comunicarse con estos 2 hijos para ofrecerles vender la propiedad. Y tienen que venderlo en conjunto. Okay. Porque si no lo venden en conjunto o no llegan a acuerdos, van a tener que iniciar un juicio de partición. Claro. Lo que es tedioso. Entonces, es largo. Que tal como nos dijo hace un rato. Ocurre, Matías y Tania, que personas... yo, por ejemplo, cuando heredamos, nuevamente el caso, quedaron 3 hijos que son dueños de un inmueble.
no es que tú seas dueño de un tercio de tu inmueble, como soy dueño de la pared, soy dueño de la esquina allá. No, uno es dueño de los derechos que recaen sobre este inmueble, claro. ¿Verdad? Entonces, esto se ve en abstracto. Y yo perfectamente puedo vender esos derechos hereditarios. Yo puedo decir, Matías, mira, con mis 2 hermanos tenemos acá, somos dueños de un inmueble, ¿te gustaría ser parte también de esto? Yo te vendo mis derechos. Y esa venta se hace a través de lo que se conoce como la cesión de derechos. Entonces, ocurre también entre hermanos que cuando hay el mismo caso, 3 hermanos, el inmueble es todo de ellos, los derechos de ese inmueble. Entonces, uno de los hermanos le dice a los hermanos, hermanos, yo quiero comprarle los derechos hereditarios que ustedes tienen. Entonces, me los ceden. Y es una compra-venta. Yo te pago tantos millones de pesos por tus derechos, tantos millones por tus derechos, y ahí yo recién paso a tener la plena propiedad del inmueble. ¿Se entiende? Sí. Ahora sí que la última, Tania. Sí, ahora sí que sí. Dice, hola, llevo pagando 11 años contribuciones, además la saqué del remate y después de este tiempo aparecieron mis hermanos. ¿Qué podría ser? ¿Podría ser mía ya que he pagado todo? Oh, está buena. Ya, muy buena pregunta. Bueno, en ese caso, yo creo que lo que más le corresponde a esa persona es que conversar con los... Primero, siempre conversar. Ojalá conversar con los hermanos y llegar a un acuerdo y decirle a los hermanos, mira, yo he invertido esta cantidad de dinero, he invertido todo esto, por lo tanto, lo que yo creo que me corresponde de esta propiedad, que vale 10 millones de pesos, 100 millones de pesos, por poner un número, si vale 100, si somos 3 hermanos y a cada uno le corresponden 33 millones, yo creo que a mí me corresponden 40 millones, porque yo invertí en esto, lo saqué en remate, y acá ustedes menos. Y si los hermanos están de acuerdo, perfecto, podemos vender la casa y en el precio que nosotros pactamos. Pero ¿qué ocurre? Que los hermanos pueden decir, ¿y por qué? Si a mí me corresponde un tercio. Entonces, en este caso es materia de juicio, para que un juez defina efectivamente cuánto es lo que invirtió la persona por la subsistencia de este inmueble. Claro. Y para que él defina cuánto es, acreditando los gastos que se hicieron, como la persona que está consultando y se metió en este juicio, eso fácilmente se podrá acreditar, ¿verdad? Pero todo desembolso de dinero es súper importante, Tania, que todas las personas, cuando están en una situación así, dejen algún registro de todos los gastos que hacen. Es muy importante, porque eventualmente te puede servir para acreditar cómo tú participaste en esto y, en definitiva, saber cuánto te corresponde. Pero la plena propiedad de ese inmueble a la persona que consulta, no es así de sencillo. Quizás le corresponde más de la venta, pero el derecho de propiedad que recae sobre ese inmueble de los herederos por la sucesión, eso va a seguir existiendo. Ya, perfecto. ¿Quedó claro? Sí. Clarito, ¿cómo le damos? Le vamos a dar un aplauso al abogado Manríquez, que está con nosotros todos los miércoles. De verdad que aclarando muchas dudas, Tania, de las personas a través del WhatsApp que nos escriben, nos siguen escribiendo. Bueno, le vamos a dejar algunas preguntas, abogado, para el próximo miércoles. Quizás podemos tocar una parte 2 de este tema que, sin duda alguna, que deja muchas inquietudes a las familias que han sufrido quizás un fallecimiento hace muy poco y están recién comenzando con este papeleo, con todas estas conversaciones que son un poco dolorosas porque está muy reciente el duelo. Entonces, exacto. Cuando ocurre un duelo y hay que conversar de plata, se junta todo, de verdad que es un caos en la familia. Entonces es por eso mejor conversarlo con la persona y quizás que sea un tema de conversación, abogado, un día domingo en la casa con la familia y no cuando llegue el momento y haya que pelear, sino que se converse de antes. Y no lo hagan en la 11. Porque siempre utilizan la 11, no sé, que en esto no se haga en la 11, las conversaciones, no. No, pero claro, que sea una que no sea en un almuerzo, no. Relajada, relajada dentro de lo que sea. Pero es importante, Tania, Matías, que cuando está en una situación así, como los herederos, idealmente hacer un gran esfuerzo por reunirse razonablemente, sentarse en una mesa y conversar estos temas. A mí me ha ocurrido también que me llaman a mí participar de estas reuniones familiares para también explicar a las personas cuáles son los derechos que les corresponden. Claro. Porque a veces uno no sabe en verdad cuánto es la proporción. Como en una de las láminas que estaba mostrando ahí, una de las últimas, de repente existe un hijo que falleció y ese hijo que falleció tiene 2 hijos y dejó su cónyuge sobreviviente. Entonces hay herederos que dicen, no, a ese no le corresponde nada. Bueno,
antes de ponerse a opinar, antes de pelear por algo Eso. que yo creo, es mejor informarse. Exacto. Sí, es Y conocer verdad. las leyes, porque está todo escrito ya, no, uno no puede ponerse a inventar cosas, sino que hay que dejarse guiar por los protocolos, por lo que ya está establecido, y por eso es bueno contactar a Abogado Manríquez a través de Instagram para que lo sigan ahí al abogado. Lo seguí YouTube abogado, también. recién, lo seguí recién, no lo seguí. Bien. Así que le puse Bien, seguir. nos vamos a seguir recíprocamente. Sí, pues. Abogado, le mando un abrazo, de verdad, muchas gracias por Ya, estar pues con- muchas gracias. Chao, cuídese. Un abrazo, que Estamos esté en bien. contacto. Hasta luego. Que esté muy bien. Hasta luego.